Estamos en vivo, regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Agradecemos a todas las personas que se conectan también por nuestra señal en vivo por YouTube, Globovisión en vivo. Trina, estamos hablando hoy sobre la crisis política y social que se vive en Perú y ya tenemos a un invitado especialista el día de hoy. Así es, para analizar de inmediato qué es lo que está sucediendo, y desde Lima, Perú, nos acompaña Juan Carlos Ruiz Rivas, analista internacional. ¿Cómo está, José Enrique y Trina? Un gusto estar con ustedes. Muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, vamos a empezar lo que será esta entrevista con respecto a ese anuncio que se ha dado este mismo lunes de la actual presidenta Dina Boluarte, por cierto, primera mujer, ¿no?, presidenta en Perú, y también además preguntarle de qué trata este gobierno. Mencionábamos en el corte que usted menciona que no es un gobierno de transición, que es el mismo gobierno. ¿A qué se refería con eso? Claro, la sucesión constitucional, cuando ocurre en el país, hace que si el presidente es vacado, como ha ocurrido en esta ocasión, por un intento de golpe de Estado, evidentemente muy mal hecho, dicho sea de paso, parece ya un golpe bamba, ¿no? Sin apoyo de las Fuerzas Armadas, sin apoyo de su gabinete de ministros en completo, ¿no? Solo algunos de ellos, sin apoyo de organizaciones de la sociedad civil organizada, por lo menos la formal. Entonces, y sin apoyo del Congreso, entonces un intento o un anuncio de disolución del Congreso sin tener el poder fáctico para poder hacerlo es simplemente narrativa. Pero mal que bien, eso es un delito flagrante. Tú no puedes, como presidente, decir que vas a cerrar el Congreso sin eso, no está justificado según la Constitución. Si se vaca el presidente, lo que viene es la juramentación a la vicepresidenta. En este caso habían dos vicepresidentes. Antes de la elección, el señor Vladimir Cerrón, que era el primer vicepresidente, fue eliminado, digamos, de la fórmula presidencial porque incumplía requisitos de tema electoral. Entonces solo quedó una vicepresidenta, que es la señora Dina Boluarte. Ella es la que constitucionalmente, por sucesión, según la Constitución, tiene que tomar el mando. El gobierno no es otro gobierno, es el mismo gobierno. Lo que ha habido, evidentemente, el fin de semana, el día domingo, ha sido un cambio de rostros ministeriales por un cuerpo técnico de gestión pública intermedia. No destaca precisamente ese gabinete por su expertise político, y lo que se ha dado el fin de semana y hoy día se está dando también, pero ya con la orden de restablecer el orden, es un conjunto de disturbios violentos en distintos puntos estratégicos del territorio nacional que traten de cercar o generar la sensación de que Lima está cercada, ¿no? Pero no son evidentemente movilizaciones sociales espontáneas de gente que quiere que el presidente Castillo regrese. Esto está muy bien montado y recordemos que además si algo hizo el gobierno del presidente Castillo bien, fue tomar el control de los servicios de inteligencia de gobierno y de policía especialmente, las infiltró, y con lo cual tenían un control del panorama territorial que ahora la nueva presidenta tiene que recuperar para poder restablecer el orden con las Fuerzas Armadas y policiales como corresponde. Los actos violentos no son la forma en lo que la forma como la ciudadanía se debe expresar. Entonces, entiendo que ya, junto con la declaración del anuncio de adelanto de elecciones de Dina Boluarte anoche, un mensaje de la Nación, para abril del 2024, anuncia también un estado de emergencia en aquellos lugares donde se están dando estos actos violentos, de toma de aeropuertos, de toma de comisarías, de bloqueo de carreteras. Lamentablemente Lima es una capital con tan poco desarrollo de conectividad territorial que, claro, con 3 carreteras que conectan Lima, pones piedras en las 3 y bloqueas el ingreso a Lima automáticamente. Ahora, doctor Juan Carlos, iba a eso que usted se refiere, sobre este anuncio que hizo la presidenta Boluarte durante la madrugada de hoy lunes, en el que lanzaba un proyecto al Congreso para adelantar las elecciones a 2024. ¿Usted cree que esta medida, ante el clamor social que se ve en una parte de la población, en las calles de algunos puntos del país, satisface las necesidades políticas y coyunturales para el momento en Perú? ¿Por qué no se convocó, por ejemplo, a elecciones generales inmediatas? Inmediatas no, porque hay un gran problema. El sistema político, la normativa política, ¿no es cierto? Tiene que hacer ajustes para no seguir eligiendo bajo esas condiciones, porque el resultado de elegir bajo esos criterios está siendo es decir, y eso hay que decirlo por su nombre, el señor Castillo representa un gobierno de precariedad en gestión pública, de precariedad en manejo político, de precariedad intelectual.
Entonces, lo que no podemos permitir es que vuelva a llegar al manejo del gobierno, de aparato público, una persona que no reúna condiciones mínimas, por lo menos políticas, para liderar procesos de transformación, cambio o reformas. Eso para empezar. Lo segundo es que eso sí es un pacto que hay, y hay un acuerdo entre las fuerzas del Congreso, opositoras e incluso oficialistas, ¿no es cierto? Y la nueva presidenta Dina Boluarte, y es que si se convoca inmediatamente, primero que lo mínimo que podrías convocar constitucionalmente es a 9 meses. Pero 9 meses no es un tiempo adecuado para hacer todas esas reformas políticas que se tienen que hacer previamente. Y esto tiene que ver con la bicameralidad, tiene que ver con la reelección de autoridades, tiene que ver con la representación política uninominal del territorio. Acuérdense que en el Perú estamos divididos en 25 regiones, en 25 departamentos del país que los hemos convertido en regiones. No existe un proceso de regionalización o macroregiones que constituyan polos de desarrollo económico y político adecuados. Ahí nos hemos quedado a la mitad, ¿no? Sí, y en ese contexto también sucede con respecto a la desaprobación de la población con respecto al Congreso. Se dice que más de un 80% rechaza al Congreso y vemos que ahora de alguna manera, ¿no?, el Congreso es el que toma las riendas del país en un poco más de un año, como lo mencionábamos, del mandato de Pedro Castillo, que también tenía una alta desaprobación. Y todo esto con también un pedido de crear una nueva constitución. Pero en realidad, hacer cambios en el tema justamente del modelo político y hacer algunos ajustes en el modelo económico no requiere una asamblea constituyente. El Congreso tiene la capacidad de reformar la Constitución internamente. Y entiendo que esos son los ánimos. Es decir, este Congreso es consciente de que no tiene respaldo popular. Es decir, las últimas encuestas dan 78, 80 y tantos % de la población de acuerdo con una convocatoria de elecciones. Tiene que ser ordenada. Lo primero que hay que hacer es restablecer el orden, o sea, no porque piquetes violentos en distintas regiones del país dicen que hay que hacer una asamblea, siendo minorías además, significa que por el deseo de los violentos, el resto del país tiene que hacerlo, eso está clarísimo. Como tampoco le sucedió o no le resultó a la oposición del Congreso, que porque no querían a Pedro Castillo que asumiera la conducción a pesar de haber ganado democráticamente la elección, que porque no lo querían tenía que ser vacado o tenía que renunciar. No son los deseos de los políticos o de la población los que hacen que las cosas sucedan. Tenemos que empezar a hacer política, y ese es el ánimo ahorita que tiene Dina Boluarte con su gabinete y el Congreso de la República con la presidencia actual. Estimado Juan Carlos, ya se nos acaba el tiempo. 2026. Ya se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero en esta última pregunta, en los minutos que nos queda, quisiera consultarle sobre el futuro político y judicial de Pedro Castillo. Está detenido y ahora viene un proceso que pudiera ser largo para determinar realmente si es culpable en esta oportunidad de las acusaciones de rebelión. En este último minuto, ¿nos pudiera resumir qué le sigue ahora al Perú en este sentido? Ya la Fiscalía de la Nación acaba de hacer el pedido de denuncia contra el presidente en vista que anoche justamente el Congreso de la República levantó su inmunidad y permite que la justicia haga lo que tiene que hacer. No olvidemos que tiene 7 expedientes de investigación directamente él por temas de corrupción, por liderar una organización criminal para delinquir dentro del aparato público, y a eso se le sumaría ahora el intento de golpe de Estado, ¿no? Son por lo menos 10 años de cárcel, entre 10 y 20, ¿no? Eso por el intento de golpe de Estado. Si a eso le sumamos lo de anticorrupción, podrían sumar algunos años más. Así es, eso es parte de las investigaciones, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Encantado, cuando quieran. Juan Carlos Ruiz Rivas, analista internacional, con nosotros hasta ahora en Noticias Globovisión Internacionales, analizando lo que ocurre en Perú.